Muy bien, la clase pasada vimos los conceptos básicos respecto a arte y a la filosofía que manejaban en cuanto a la referencia del arte. También vimos la diferencia entre la definición de arquitectura y la definición de pintura, ¿cierto? Bueno, luego en la página 6 vamos a empezar al arte prehistórico. Dice por aquí, en este periodo nuestros ancestros vivían de la caza y de la recolección de vegetales. Se asociaban en tribus, madera y pues el arte nace en el Paleolítico Superior poco después del año 40 Cristo, cuando los seres humanos poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Por no decir casi las únicas, parecen reducirse a Europa. Al sur del límite que marcarían los hielos durante la glaciación de Ruhr. Es más, el arte moral y se concentra intensamente en ciertas regiones francesas, como Doroñea, Pirineos franceses, Correse, Charente, Loira, y españolas como Cornisa Cantábrica, Pirineos, costa mediterránea y algunos puntos de la meseta central, como Manzanares, Ciudad Verde o Los Cázares. En esta fase de la prehistoria se produce la evolución humana u hominización, desde las formas más primitivas a... Y parece que en una buena parte de la evolución humana hay señales de lo que podría ser antecedentes de la historia. Entonces, vamos al principio del párrafo. Dice que es la etapa que más duró en la historia. ¿Okay? Si nos vamos viendo las etapas que fueron saliendo o se fueron dando por medio de los sucesos históricos, el paleolítico y era el más primitivo también, o sea, duramos muchos años siendo primitivos como tal. Dice que en este periodo de la caza y de la recolección, es decir, cazaban, no comían. Aquí siempre hemos película de los Cruz, no sé si la vieron, evidentemente es una película infantil, ¿verdad? Pero el que si salías a cazar y tenías la suerte de cazar, pues podías comer. Y si no, pues no. Y cada salida a cazar implicaba un riesgo también para ellos, un riesgo que podía ser pues mortal, tal cual. O sea, que en lugar de tú cazar, fueras cazado por depredadores o por otro tipo de personas también pudiera ser, ¿no? Y obviamente la recolección de vegetales. Pues dependiendo la zona en donde estén. ¿Qué vegetales localmente hay más en nuestra zona? Frutas y verduras. O frutas o verduras. Bueno, el maíz en toda la región, México, pero así muy local en Nuevo León, naranjas. Somos más naranjeros, vamos a llamarlo. En Coahuila, por ejemplo, también manzanas, ¿ok? Entonces, si se fijan, localmente cada puede llegar su propia vegetación en este caso, ¿no? Si nos vamos a Veracruz, pues a lo mejor van a estar los plátanos, si nos vamos a, y no me acuerdo dónde eran los mangos, pero a donde estén los mangos, y bueno, así vamos según por regiones, ¿no? Desde bajando allá para Sonora, para Sinaloa, se dan mucho las uvas también, entonces, pues depende de la región, humedad, bla, 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 que se dé una fauna, una flora, ¿no? Oye, luego dice que estas se asociaban en tribus. ¿Por qué creen que estaban en tribus? ¿Por qué andaban en tribus? Porque somos seres sociales y lo hacemos para socializar, para sobrevivir. Ojo, es súper importante lo que me dices de que somos seres 100% sociales, ¿ok? Siempre vamos a estar buscando estar con otra persona o necesitando de alguna otra persona. Si alguno de ustedes me dice, no, no, yo soy ermitaño totalmente, yo no necesito de nadie, no es cierto, no es cierto. Siempre en algún momento
vamos a necesitar de otra persona. Yo digo que a lo mejor constantemente, pero sí la vamos a necesitar en algún momento o en algún punto de nuestra vida. Entonces, pregunto yo, ¿es más fácil sobrevivir en individual o sobrevivir en una tribu? 1000 veces. Por todo. Tú dices, ay, no, pues qué convenenciero. Pues velo como quieras, pero sí, es muchísimo más fácil. Lo hemos visto en las series ahora, estas apocalípticas de zombies que salen de todos lados, que es muchísimo más fácil sobrevivir cuando estás en grupo que cuando estás en individual. Por muchísimas razones. Entonces, las tribus se asociaban y entre más grande fuera tu tribu, pues más poderosa. Entonces, tenías más poder sobre las personas, tenías más poder sobre la sociedad y tenías muchísima más probabilidad de comer todos los días que si andabas de manera individual. Dice que sus herramientas eran de piedra tallada, madera y hueso. Básicamente, chicos, una herramienta se puede... Solamente le tienes que dar una forma adecuada. Suponiendo que tengo aquí este borrador del pintarrón y yo lo quiero hacer una herramienta. ¿Qué tendría que hacer? Lo quiero hacer un cuchillo. Vaya, ¿contra qué? Contra lo que puedas. Pared, esto, piso, donde sea, pero le tienes que empezar a dar forma para que se vuelva, pues, puntiagudito, pues que tenga, o a lo mejor no va a tener tanto, pero te va a servir como pinche para estar agarrando cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí hace muchos años, no, un trabajador que estaba con nosotros en los hoteles me platicó muy discretamente y muy personalmente que había estado en la cárcel. Yo sabía que él había vivido en Estados Unidos, pero no sabía que había estado en la cárcel en Estados Unidos. Entonces, cuando me cuenta eso, él me platica que de cuánto ellos tenían acceso adentro de la cárcel hacia el... Y yo decía, ¿cómo? Me dijo, sí, un cepillo de dientes, por ejemplo. Y yo, ¿cómo es un cepillo de dientes? Sí. Dice, le tallas y le tallas y le tallas y le tallas hasta que queda un piquito o te queda algo, pues, importante para defender. Y yo, wow, y me contó 500 estrategias para hacer armas, ¿no? Con cosas así caseras, por así llamarlo. Entonces, pues ellos, las piedras son filosas, algunas. Si tú métete a un río y de repente pisas una piedra y te cortas, donde la piedra está filosita, ¿no? O si la piedra la rompes, queda como filosita. Entonces, oiga, todo eso se usaba como arma y obviamente también aprovechaban los huesos de los animales que ya se comían. No sé si se comieron, vamos a hablar de mamut, o vamos a hablar de tigres, o vamos a hablar de lo que sea, pues oye, sus dientes son filosos como tal y nos pueden servir como armas. Las costillas también y cualquier otro tipo de hueso que nos pudieran ayudar también. Dice que el arte paleolítico superior se da poco después del año 40.000 a.C., cuando los humanos modernos ahora sí poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Dice que la manifestación fundamental se reduce a Europa. Quiero decir esto, muchachos, que el arte paleolítico, básicamente, los restos o la historia que conocemos del arte paleolítico se ha encontrado muy en Europa. Europa fue uno de los pioneros en la cuestión de la cuestión artística, según nuestros historiadores y según la historia que conocemos, y actualmente sigue siendo la casa y la cuna del arte. Toda Europa, Italia, España siguen siendo muy artísticos todavía. ¿Ok? Luego dice que la parte de la prehistoria se da la humanización, en donde más adelante vamos a ver que incluso se nota que aún siendo como prehistóricos, se empezaban a notar ciertas cuestiones artísticas. Vamos a ver qué es el arte humano. Dice, también llamado arte mobiliario, se trata de objetos artísticos que se pueden transportar, mover, etcétera, y que aparecen en un contexto arqueológico. El arte mueble es lugares domésticos o personales,
rituales, quizás santuarios. Por ejemplo, los colgantes de piedra, hueso o concha, a menudo objetos de práctica o votiva decorados, de lanza hechas de hueso, que se llaman azagallas, los llamados bastones perforados, etc. Estos utensilios pueden tener dibujos figurativos abstractos, grabados, tal vez en otro tiempo también pintados. Pero igualmente hay objetos meramente mucho más simples adornos. Por ejemplo, las pequeñas estatuillas femeninas llamadas Venus paleolíticas, como la de Willendorf y las Puch. Plaquetas grabadas como las del Párpallo o estatuillas de animales como el famoso bisonte de hueso de la Madeleine, cuya religiosa. Entonces, ¿qué explican físicamente? Ajá, ¿de qué tamaño? Pequeñitos. Hemos visto en los museos piezas pequeñitas, ¿cierto? No transportar de aquí a acá, puede ser un objeto de que bueno, debe tener su ciencia para hacerlo. Pero cualquier cuestión que fuera transportable y que no fuera muy bromosa, entra en la categoría del arte mueble. Por eso se llama arte mueble o arte mobiliar, porque lo puedes estar llevando a otros lugares. Y gracias a esto, es como los museos hoy en día suelen tener muchos objetos de otros países y de otros donde se los pueden llevar y los pueden poner en exhibición ahí en sus países o otros lugares en donde. Dice que había mucha, hoy en día, chicos, mucho del arte mueble se da en el subsuelo también. Normalmente todo lo que encontramos está en un contexto arqueológico, es decir, ¿cómo lo encuentras? Excavando. Hace unos años, no sé si todavía está el programa, ya te lo veo, pero hace unos años había un programa en Discovery, no me acuerdo, pero se llamaba los buscadores de tesoros. No sé si alguna vez alguien lo vio, sepa el contexto del programa, ¿no? Básicamente eran unas personas que sabían y conocían la historia. Entonces ellos veían como un mapa y decían, bueno, según la historia, nos dice que en esta zona y en esta zona y en esta zona de guerra, por así decirlo. ¿Ya? Y luego, bueno, vamos a ver qué actualmente son zonas de guerra, ¿verdad? Entonces ellos se iban y decían, bueno, miren, esta zona ahora es una residencia. Y el trabajo era llegar a las casas, tocar y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, venimos a tal programa, soy un, conozco acerca de la historia, soy un historiador, bla, bla, bla. Según mis conocimientos, sé que aquí hace 200 años era un campo militar, una concentración de campos militares. Para poder ver qué encuentro en el subsuelo. ¿Qué beneficio tenía el dueño de la casa de decir sí? Bien puede decir que no, había mucha gente que le decían que no a estas personas del programa, ¿no? Y obviamente es un programa, ¿verdad? Vamos a ver si sea real o no al 100%. Pero la actividad, quiero o no quiero, y había otras personas que le decían, bueno, ¿y yo qué voy a ganar? Entonces la persona ahí se ponía a negociar, le decía, mira, pues yo para empezar no sé qué me voy a encontrar. Pero si me encuentro algo, checamos el valor de ese producto actualmente en el mercado y te doy el 10% de ganancia. Y el señor, no, hombre, porque el 10, ¿verdad? Dame el 50. Y él no, ¿por qué? Pues el 50, tú ni sabías que puede haber algo importante ahí abajo, ¿verdad? O sea, yo soy acá la mente intelectual. Y los señores, pues sí, pero este es mi terreno. Y si llega a haber algo aquí importante, por más que tú sepas, no puedes venir a trabajar aquí. Entonces, había gente que se le ponía muy, no quiero decir picuda porque no es picuda, pero muy en pro de defender su terreno. Y había personas que terminaban aceptando el 70-30, 75-25, 80-20, dependiendo, pero pues se llevaban una ganancia, no se encontraban nada. Pero había otros lugares en los que excavaban y se encontraban cosas que decían, ay, esto está valuado en $2 millones.
¿Te imaginas el 25% de $2 millones por nada más dejar que alguien te hiciera un agujero en tu porche o en tu patio o así, ¿verdad? Y ahora en Estados Unidos hay mucha, eh, ¿cómo se dice? Mucha terreno de tierra, pues no es como que tuvieran que romper concreto o algo así, ¿verdad? Y solo excavaban tipo en el frente de la casa y en el patio, que era donde había tierra, donde pueden excavar. Entonces, ¿qué se encontraban? Planchas, se encontraban kits de, como de enfermería, como los primeros auxilios, el botiquín, donde cuenta, se encontraban agujas así súper antiguas, balas, unas ya disparadas, es decir, como que puro, eso, gracias. Iba a decir casquillo o castillo, no sé cómo se llamaba, el puro castillo, y otras balas enteras sin haberse disparado, y esas tenían un valor. Entonces, pues ya terminabas ahí con la, pero básicamente es como encontramos en arte mueble, chicos. Enterrado. Si se fijan, nunca mito, leyenda urbana, que dice que en los ranchos, casi siempre, o en colonias muy viejas, te dicen que en algún momento tú ves como si estuviera saliendo el hombre del piso. ¿Por qué? Hay tesoro. ¿Qué tiene que ser un tesoro ahí? Si ahí vive mi abuela, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay un tesoro ahí? Hoy en día, ¿dónde guardamos? ¿Y hace 500 años había bancos? No. ¿Dónde lo guardaban? Donde se sintieran seguros. Lo enterraban en cofrecitos, en bolsitas, en papeles, y lo enterraban. Y luego la gente se moría. Ya nadie le decía que ahí había dinero, ahí había joyas, o ahí había lo que sea. Y dice la leyenda que no a todas las personas se les aparece como que ese fuego o esa señal de que tienes que estar ahí. Pero dicen que si se te aparece es porque el dinero o el tesoro te corresponde. Entonces, pues, ponte a buscarlo. Mi suegra tiene una casa en, es ahí, Guanajuato, creo que sí. Se llama San José Iturbide, creo que es Guanajuato, pero está pegadito allá a Querétaro. Y son casas así súper antiguas, o sea, hasta entrabas a las casas y dices, oye, no, hombre, sí se siente aquí que vivió, no sé, alguien revolucionario o algo así, ¿verdad? O sea, bien viejas. Y dice que muchos vecinos y algunos de ellos, cuando han escapado o cuando han querido construir, se han encontrado con muchas dinero, joyas, y cosas por el estilo. El dinero, pues evidentemente ni nos va a servir, ¿verdad? A menos que sea una pieza que puedas vender. Pero las joyas y todo eso, pues hay más. Entonces, todo es mediante la excavación y obviamente tienen que ser productos no tan grandes que puedan ser transportados para que se pueda considerar arte mueble. Habla de las puntas de lanza, de cuchillos, de hachas, de los paleolíticas, que también hay muchas cuestiones que son como decorativas, pero que está tallado a mano, por ejemplo, y yo lo tenía ahí y con el paso de los años pues se quedó en el subsuelo, lo encuentran, oigan, y eso suele ser una pieza artística, el hecho de que una decoración de hace 1000 años sobreviva, pues aumenta su valor también todavía, ¿no? Luego viene el arte parietal, dice que eso lo denominamos así, denominamos así al arte que aparece en las paredes, en las grutas, covachas y abrigos rocosos. Como se la mayor concentración del arte parietal se da en Europa Occidental. Casi todas las zonas más profundas de las cuevas, aunque las áreas de habitación siempre están en la boca de las cuevas. Eso no quiere decir que no haya excepciones, es decir, santuarios exteriores como ocurre con la cueva de la Ussel, Roc de Fers en Francia o la Viña en Oviedo. Es arte parietal y lo componen pinturas, relieves, grabados, cuyos temas principales son los animales o los signos llamados idiomorfos, pero también la figura humana. El arte mueble ya dijimos que es todo aquello que se puede mover de un lugar a otro. ¿Y el parietal qué es? Dice que aparece en las grutas, en las covachas y en los abrigos rocosos. Pero ¿cómo se hace arte?
¿En dónde se plasmó? ¿Áreas de habitación de dónde? De las cuevas, o sea. Ajá, las paredes tal cual. Las paredes, los techos, las orillitas, todo donde tú vivías, pero como vivías dentro de una cueva, pues ¿qué pintabas? Cueva. Ahorita vamos a ver técnicas que se usaban para poder decorarlas, pero el arte parietal es eso, muchachos. El arte parietal está prohibido trasladarse, moverse o venderse. ¿Okay? Porque no te puedes llevar toda una cueva a otro país, por ejemplo. O pudieras, a lo mejor dices, no, maestra, hoy hay mucha tecnología y sí se puede hacer, te la compro, sí es cierto, sí se pudiera hacer tal vez, pero es algo sumamente valioso. Imagínate que en el trayecto o en el intento de lo rompas, lo quiebres o vas a perder una pieza histórica valiosísima por una transacción que literal sería una transacción, se la tendrías que vender a alguien. Entonces, las cuevas no se pueden sacar, no se pueden mover y por eso la mayor parte del arte parietal o del arte mural lo vamos a encontrar exclusivamente en Europa. Uno que otro en otros lugares, pero la mayor concentración va a estar en Europa. ¿Okay? Dice que pintaban, bueno, que el arte parietal lo componían pinturas, relieves y grabados, cuyos temas principales eran animales o los signos llamados idiomorfos, pero también la figura humana. ¿Para qué pintaban las paredes, chicos? ¿Ustedes para qué creen que pintaban las paredes? Contaban historias, ¿ok? ¿Qué más? Si yo les cuento aquí mi vida, pues para ustedes a lo mejor sería una historia, pero para mí sería mi vida o mi historia en este caso, ¿no? Todas estas personas plasmaban su día a día y con eso, años más adelante, nosotros logramos hacer una historia de eso que tenemos ahí plasmado. Nuevamente me voy a la referencia de la película. ¿Sí, ¿sí lo vieron? ¿Sí? ¿Los demás? Creo que ya va a salir la 2 o ya salió. No, ¿ya salió? No la he visto. Pero la uno me gusta mucho, es una película que me gusta mucho porque al final trae mensaje, ¿no? Como la mayoría de las películas infantiles. Pero en este caso, este hombre plasmaba como los peligros. En la película, el papá plasmaba los peligros en la pared para que a sus hijos no se les olvidara que si veían un tigre era peligroso, que si era peligroso, que si era peligroso, para que no se olvidaran. Entonces, aparte de contarnos una historia, nos decía cuáles eran sus problemáticas dentro de la sociedad que pudieran tener en esos entonces. Nos decían de qué se alimentaban, porque nos plasmaban también si había mamuts, si había caballos, si había tigres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es como nos vamos dando cuenta. Y bueno, más adelante vamos a ver que también en algunas ocasiones lo hacía a la manera de trucón, de asustar a las personas, pero más adelante vemos eso. Dice que también hacían signos llamados idiomorfos, es decir, signos que para ellos tenían un significado, pero para nosotros a lo mejor pues siguen siendo signos como pues históricos o prehistóricos en este caso, ¿no? Y obviamente también la figura humana, nos dibujaban mucho cómo eran los humanos, en donde en algunas ocasiones era muy desproporcionado el humano en los dibujos. Vas a ver cómo se eran en la realidad. Según las películas podemos ver que los cavernícolas obviamente vienen de la evolución del mono, del chango, y la mayoría de ellos tienen los brazos súper largos que les arrastran un piso y como que caminan medio así, ¿no? Porque tiene todavía evolución, o sea, todavía hay evolución del hombre, pero ya andas en dos patas o en dos piernas y vas a ir progresando, ¿no? Pero sí los dibujos de los seres humanos que podemos encontrar en esta época son un tanto desproporcionados en comparación a lo que podemos encontrar el día de hoy.
Muy bien, luego dice técnicas de elaboración del arte parietal. Vamos a platicar un poquito de estas. Dice que para empezar, no hay arquitectura. Solo llegamos a esculturas y dibujos en piedra o hueso. Los dibujos eran de dos tipos, grabados o pintados. Y las esculturas podían ser estatuillas o relieves. Ok. Dice que no hay arquitectura. ¿Por qué? ¿Eh? Porque vivían en cuevas. Porque no era algo que ellos construyeran. Y no era algo que ellos construyeran. Era algo que decían, mira, pues aquí no me quedo y aquí me quedo. No es como que esté construyendo algo para refugiarme del clima, es solamente buscaban un lugar en donde no la pasaran tan mal, por así decirlo. Dice que las esculturas podían ser en piedra o hueso y los dibujos eran grabados o pintados. Y las esculturas podían ser estatuillas o relieves. Vamos a hablar de la pintura primero. Dice que la pintura que utilizaban en el arte parietal minerales, manganeso para el negro, otra para el rojo, orgánicos como el carbón para el negro, con un aglutinante orgánico que se conoce como resina o grasa, y este se podía simular con real. Los colores se usaban directamente con los dedos, también se podía hacer la pintura, se usaban lápices rudimentarios, y a veces se usaban uno o dos colores, los que tuvieras a la mano. Si eran orgánicos, bueno, ¿de dónde lo vamos a estar sacando? Del manganeso, del ocre, de dónde, ¿verdad? Si son orgánicos también, perdón, esos eran minerales, los orgánicos, como el carbón o como cualquier otra cosa que te manche la pared. El carbón mancha bastante, hasta la fecha, ¿verdad? Antes imagínate, si tú con tu mano sucia de carbón le haces hacia una pared, pues vas a dejar marcados tus dedos. Y si arriba de esa pared le pones una grasita o le pones un aglutinante o al carbón lo mezclas con una grasita o con una mielecita o algo, el carbón cambia incluso de tonalidad, se puede poner más oscuro, más potente, ¿no? Y ya puedes hacer otro tipo de dibujos. Cuando lo combinas con un aglutinante, suele ser más duradero el dibujo que si nada más haces la mancha simple del carbón. ¿De dónde sacaban estos aglutinantes? De la naturaleza. No sé si han visto, chicos, que los árboles, hay algunos árboles que si les raspas o les jalas un pedacito, empiezan como a llorar o como que les sale una mielecita. Bueno, esa mielecita la pueden utilizar ellos como aglutinante para mezclar con sus colores y que quedaran más duraderos y que quedaran más bonitos, por así decirlo, ¿no? Para simular realizar más claro raspando la ropa. Si yo remojo este pedazo de pared, ¿qué puedo encontrar debajo de este color blanco? Ajá. Yo creo que por los años que tiene la escuela me voy a encontrar como muchos colores abajo de este color. Verdes, cafés, rojos, bla, 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 bla. Y luego voy a tirar un blog, ¿verdad? O ladrillo, no sé qué es eso. Vamos a decir que es blog. El blog de mi color más recién me lo encuentro. Gris, oscuro. Y si yo le empiezo a rascar ese blog, ¿de qué color se va a ver? ¿Por qué? ¿Ok? Por fuera el blog ha estado en contacto con pintura, resina, selladores, bla, 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 bla. Pero por dentro eso no se ha absorbido y por dentro el color es más claro. Si yo estoy haciendo un dibujo y quiero darle una claridad a un lado, todo el resto de la pared, surco, y en esa parte lo voy a poner. Y básicamente es, pues no hice nada, wow, solamente raspé y cambió la tonalidad y ya se ve un poquito diferente, ¿no? En este caso, era lo que podían hacer para algunos realces en las rocas.
Dice que los colores se untaban directamente con los dedos, es decir, tenían pintura, tenían algo y rápidamente ellos lo pintaban o lo embarraban directamente con los dedos. Dice que también se podía escupir la pintura sobre la roca, un efecto de un spray bucal, es decir, se ponía el producto en la boca y aventaban. Si yo me pongo cerquita de una superficie y hago ese tipo de spray, ¿cómo va a salir qué tanto se va a cubrir en la pintura que yo aviente? ¿Me va a cubrir un gran terreno, una gran parte o me va a cubrir una parte muy pequeña? Muy pequeña, pero muy saturado o más concentrado. Si yo me alejo de la superficie y desde aquí escupo, para empezar ocupo escupir bastante fuerte, ¿verdad? Para que llegue, me va a cubrir más área, pero va a estar más esparcida la pintura, no va a estar tan concentrado. Bueno, si eres muy concentrado y lo escupes muy cerquita, o a lo mejor lo quieres muy disperso y lo haces muy hacia atrás. Gracias. Entonces, depende cómo quieras que se desenfoque, pues va a ser como van a estar escupiéndolo. Pero hoy, chicos, hoy en día también ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Más ahorita por el COVID, para no... Sí, imagínate, compras un cuadro y te lo escupió y el que lo hizo. Bueno, sí, ya tiene muchos días, ya se murieron los virus y bacterias. Pero, chicos, es como cuando usas un aerosol. ¿Los han usado? Y que a veces quieres pintar algo y le disparas muy cerquita, ¿y qué pasa? La pintura se escurre y tú, ay, no, o sea, tú querías una capa muy ligera, muy así, pero como no, porque no sabemos manejar los sprays. Hay personas hoy en día que se avientan murales gigantes con aerosoles, oigan, y lo usaron usar perfectamente, le cambian incluso la boquilla, disparan lejos, disparan cerca, para que la pintura no se escurra y puedan llevar a cabo un trabajo muy bueno. Pero bueno, aquí usaban la boca. Dice que se usaban lápices, que básicamente eran ramas quemadas con las que se tiznaba la pared y unas bolas de colores minerales aglutinadas en resina. Es decir, si yo agarro un trozo de leña que estuvo prendido en fuego, luego voy y lo rasgo en la pared, pues me voy a llevar la tiznadita que traía esa ramita, ¿no? Entonces los lápices eran básicamente eso, ¿no? Ramas quemadas o tiznadas que luego posteriormente yo podía marcar en la pared. Dice son pinceles rudimentarios, aquí menciona las escobillas o estropajos de fibras vegetales o animales. Es decir, los pinceles rudimentarios o las escobillas, muchachos, son, pues como su nombre lo dice, como una escoba chiquita, como lo que hoy en día conocemos como una escoba, pero chiquita, del tamaño de la mano, ¿ok? Que era esto un montón de pequeñas ramitas o pequeños, ¿cómo le digo? Sí, pues pequeñas ramitas de árboles, pero muchas, todas juntas, que formaban como una pequeña estructura, y con esa podías empezar a pintar. Obviamente era todo rudimentario, pero todo esto lo hacían con sus manos y demás. Dice que a veces se aprovechaban bultos y hendiduras en la pared para dar la sensación de volumen. Es decir, imagínense que yo quiero hacer un Buda y tengo aquí una superficie que es para dormir. Oye, pues a lo mejor esto lo aprovecho para que sea la pantalla. Y acá me pongo a tallar la cara, y acá me pongo a tallar el otro, yo qué sé. Pero esta parte voluptuosa la uso para. Hoy, ahora quiero dibujar el esqueleto de un pez, por así llamarlo. Y hay un pedacito que está como hundido, bueno, pues a lo mejor aprovecho y sirve que se da la sensación a lo mejor de que el pez estaba completo y se lo comía. Y que quedó así como hundidito, quedó así como hundidito. O si quieres hacer algo que parezca agua o algo por el estilo, pues a lo mejor cualquier figura que hay como esa sensación de que está bien. ¿Okay? Hasta aquí, chicos, dudas, comentarios. ¿Sí? Muy bien. Chicos, ya la sesión. Dejen inicio a la segunda, se los mando y nos reconectamos para seguir con el grabado.